Entramos a nuestro tercer tema, que son buenas y malas prácticas de las empresas de subcontratación. En este caso, iniciaremos con las malas prácticas para detectar qué es lo que no debe hacer una empresa de subcontratación. Para eso me apoyará Javier y nos dará este tema que vamos a abordar. Muchas gracias, Carolina. Con gusto. Vamos a hablar de por qué es importante el detectar cuáles son las malas prácticas en la contratación del outsourcing con las empresas. Es muy importante principalmente, y hablando de la industria farmacéutica, por las normas, procedimientos y compliance que tienen ellas establecidas, los cuales siempre debemos observar puntualmente para evitar problemas, ¿sí? Yo entonces, a mí me gustaría platicarles, hacerles una especie de resumen de cuáles son esas principales prácticas que seguramente ustedes ya habrán visto algunas, porque seguramente por ahí se las han de haber ofrecido, ¿sí? Una de las primeras prácticas que se estableció y que las autoridades fiscales y de seguridad social detectaron rápidamente y trataron de evitar o de anular fue el uso de sociedades cooperativas. ¿Cómo funcionaban estas sociedades cooperativas? Todos los trabajadores, en lugar de registrarlos en la empresa contratante o la contratista, ¿sí?, constituían una sociedad cooperativa, se inscribían esos trabajadores como cooperativistas, se daban de alta en el Seguro Social con un salario mínimo, etcétera, y todo lo demás se les pagaba como en base a esa sociedad. Obviamente esta práctica pues ocasionaba que se demeritaran los derechos de los trabajadores y también los derechos de las autoridades de recaudar lo que correspondía a los salarios efectivamente pagados. También se dio otro de los principales usos o malas prácticas que se dio y que fue detectada por las autoridades, fue el uso de las llamadas sociedades civiles, que todo el mundo también las conocemos, ¿sí? Estas sociedades civiles reguladas por el Código Civil, estas son sociedades de personas en la cual los trabajadores se unían a una sociedad civil como socios, esa sociedad civil realizaba el contrato con la empresa contratista, la que a su vez celebraba el contrato con la contratante, y los servicios los prestaban todos los empleados a través de la sociedad civil y se les pagaba como un remanente distribuible, ocasionando que no hubiera pago de impuestos, no estuvieran inscritos en el Seguro Social y por consiguiente sus derechos se demeritaban, ¿sí? Una tercera práctica o mala práctica que fue usada también por las personas fue la de dividir los sueldos de los trabajadores de tal manera que yo lo afilio al Seguro Social con un salario inferior al real que está ganando, ¿sí?, y el resto lo pago por fuera a fin de que no integre el salario. Es decir, divido la prestación para el trabajador con los consecuentes vicios y problemas que hemos mencionado. Posteriormente también se usó el pago de sueldos y salarios a través de diferentes empresas, o sea, era lo que comentaba Andrea, ¿sí?, que constituían diversas empresas, ¿sí? En una empresa lo daban de alta como empleado, en otra empresa estaban dados de alta como honorarios, y entonces contrataban y le cubrían sus sueldos al trabajador, una parte como sueldos y salarios y otra parte como honorarios. Y también otra práctica que se utilizó fue la de hacer el pago directo de honorarios. En este caso, a pesar de que el trabajador prestaba un servicio personal subordinado, se le hacía firmar un contrato de prestación de servicios profesionales que obtuviera facturas para efectos fiscales, ¿sí?, y se le pagaba por el concepto de honorarios, ¿sí?, evitando el pago de ISR, de cuotas de seguridad social. ¿Esto qué ocasionó? Estas son, a grosso modo, estas son las malas prácticas que hemos detectado. Por ahí existen otras, pero bueno, que no son relevantes, y que por la intervención de las autoridades, que iniciaron una serie de visitas de auditoría, campañas buscando desincentivar esta práctica, ocasionaron que ya el día de hoy prácticamente estas se hayan terminado, ¿sí? Asimismo, las autoridades las autoridades fiscales principalmente, han emitido diversos criterios que se encuentran publicados en la página del SAT, ¿sí?, en donde establece cuáles son las prácticas que se consideran, ¿sí?, como malas prácticas en materia de outsourcing,
Por lo que sí es importante que cuando tengamos dudas si vamos a hacer este tipo de contratación y tenemos dudas, pues consultar en la página del SAT, porque ahí también podremos ver las empresas que hacen mal uso de este tipo de prácticas. Así es, Carolina. Estas son, podemos resumir, un resumen de las prácticas. Perfecto. Y como toda parte tiene su lado opuesto, vamos con Andrea para que nos menciones cuáles son las buenas prácticas en el tema de subcontratación. Muchas gracias. En complemento a lo que ya expuso Javier, yo quiero ser muy enfática en que el outsourcing, mucha gente lo asocia como una práctica ilegal o como una práctica que está al margen de la ley. Yo quiero de verdad enfatizar en que en este rubro hay empresas muy, muy serias que han hecho esfuerzos junto con el Estado y entre ellas han formado grupos de trabajo para que podamos reconocer el valor que tiene el outsourcing dentro del sistema jurídico y dentro del Estado mexicano. De hecho, recientemente se publicó un proyecto de norma mexicana en el cual un grupo de trabajo integrado por varias empresas que se dedican al outsourcing formularon este proyecto de norma. Este proyecto de norma va a ser un referente clave para identificar cuáles son las empresas que dan outsourcing. De verdad, es importante que entiendan que no es una figura ilegal, que está prevista en la ley, que si bien la legislación mexicana es muy compleja y además hay que buscar en muchas leyes distintas normas y luego las fiscales y luego las misceláneas, la verdad es que una empresa seria lleva todo en orden. Una empresa seria te vas a dar cuenta desde la actitud. Cuando tú le pides información a una empresa de lo que sea, no solo si está obligada o no, si tiene una buena actitud y se sabe que actúa bien, te la va a dar. Entonces, bueno, sí hay referentes claros, ¿no? Una buena práctica, evidentemente, es cumplir con la ley. Es decir, ser una empresa que está legalmente constituida, que tiene su RFC, que tiene todo en orden ante el SAT, que tiene solvencia económica, que tiene liquidez, que si uno busca en su papel de patrón, ha respondido, ya ha pagado, ya ha indemnizado o se ha resuelto, y si le ha tocado una resolución desfavorable, ha cumplido con las obligaciones a su cargo. Entonces, lo primero es sencillo, que cumpla con las leyes fiscales, con las leyes laborales, que respete cabalmente la Constitución y que esté al día, porque muchas empresas no se actualizan en las obligaciones y volvemos a lo mismo. En el 2017 sí es muy delicado los cambios que se hicieron y deben de cumplirlo. Otra cosa importante es que si ya decidieron contratar un outsourcing, hagan un contrato por escrito, que esté firmado con todos los requisitos, evidentemente por escrito, con el número de copias que se necesita, que esté firmado, autografado por el representante legal de ambas empresas y que se especifique ahí las condiciones, que se especifique cuál va a ser las obligaciones a cargo de cada empresa y que van a proteger al trabajador. Es muy importante, no perdamos de vista que aquí está de por medio la seguridad y los derechos del trabajador. No solo es el tema fiscal, que es el que a veces se nos antoja como más importante por las implicaciones económicas que tiene. Hay que proteger al trabajador y una empresa seria protege al trabajador, tiene un expediente bien integrado al trabajador, tiene los datos bien resguardados. Esos son como claves, es relativamente sencillo. Afortunadamente, varias empresas han hecho asociaciones, entonces hay que buscar las asociaciones en este rubro. Un referente importante a título personal para mí sería el AMECH, que es la Asociación Mexicana de Capital Humano. Si una empresa es parte de esta asociación, bueno, pues es un buen filtro, porque hay certificaciones, porque pasan ciertos filtros que pueden dar garantías y tranquilidad a quien contrata, ¿no? Entonces, voy a ser reiterativa y quiero hacer énfasis en lo importante que es respetar las prestaciones del trabajador en tiempo y forma. No solo es cumplir con la ley, sino cumplirla en forma y llevar los registros y que esos registros estén bien guardados, que haya seguridad y que cuando nos pida la información, ya sea una autoridad o quien nos contrató, la empresa outsourcing tenga la información, la tenga a la mano, la tenga actualizada y la tenga organizada. Finalmente, también tiene mucho que ver la buena reputación. Si uno investiga en el medio, por ejemplo, empresas farmacéuticas, que es el tema de hoy, pues sabrán, honestamente, qué empresas han proveído de un buen servicio de outsourcing y cuáles no tanto. Eso sería básicamente lo que pienso que hay que destacar como una buena práctica de outsourcing. Muchísimas gracias, Andrea, por tus comentarios. Creo que es una información muy relevante y que cada uno de nosotros, si tiene este tipo de servicios contratados, deben de analizar a profundidad para saber cuáles pueden ser las consecuencias de estas buenas y malas prácticas que podamos detectar.